hacemos otra retroalimentación desde el punto de vista de que ya vimos la ecuación contable y ya vimos la clasificación de las subcuentas, ¿de acuerdo? Ya dimos dos pasos en esta construcción del ciclo contable. Los asientos contables en orden de trabajo sigue la mayorización y después el balance de comprobación y por último los estados financieros. Vamos a entrar ahora al tema que los contadores le llaman la carpintería, ¿verdad? Ya vimos en el ejercicio teórico lo que tiene que ver con la ecuación contable y la clasificación de cuentas. El tener claro los pasos anteriores nos permite a partir de ahora hacer esa carpintería, que es toda la construcción de ese ciclo contable con todas las bases necesarias. Ok, vamos a empezar por un tema definitorio. Asientos contables. ¿Quién me ayuda a hacer la lectura, por favor? Yo le puedo ayudar. Dígame. Asientos contables, definiciones. Cada transacción originará un asiento contable. Puede definirse como el registro de entrada a contabilidad, productos producido en cada caso por la transacción que termina de realizar la empresa y que se encuentra debidamente apoyada por documentación sustentatoria, boleta de factura. Boletas. Características. Sí. Deberá tener 2 columnas paralelas. Cada columna tendrá un nombre. A, columna izquierda, menos debe. B, columna derecha, igual, perdón, a ver. Excelente. ¿Vieron? A grandes rasgos. Aquí está la definición textual, clarita, sin ir muy por las ramas, sin ir muy en estresarme mucho, en qué consiste un asiento contable. ¿Lo ven? Finalmente, contablemente, ¿verdad? Lo primero que yo debo de hacer en el ejercicio contable en mi empresa es ejecutar el proceso del diario. ¿Cómo ejecuto el proceso del diario? Con todas las actividades contables, ¿verdad? Como venimos estructurándolo anteriormente, que se van registrando en la empresa desde facturaciones, ventas, todo ese ejercicio que se va generando en las empresas diariamente. Y por eso a eso le llamamos el diario. ¿De acuerdo? ¿Qué sigue del diario? Ahora sí, construimos los asientos contables, ¿verdad? Y aquí estamos ya ahora sí en contabilidad pura. Resulta que nosotros en contabilidad, para poder llevar a cabo un asiento contable, estos asientos contables tienen características o elementos específicos. Vamos a verlo. En total, los asientos contables se componen de 5 partes. La primera es el número de la transacción, que se deriva de la mano con la primera actividad que ponemos en el diario, en el mes, al comienzo del mes. El segundo es la descripción de las cuentas, o sea, una columna que nos da la descripción de las cuentas. ¿De acuerdo? Y aquí es donde ahora sí venimos a reforzar todo lo que acabamos de ver anteriormente. ¿Vieron? La clasificación de las cuentas, cómo se llaman, que son todas estas subcuentas. Ahora aquí es donde lo plasmamos en la segunda columna del asiento contable. La tercera columna es la columna del debe. La cuarto elemento o columna es la columna del haber. Y por último, ponemos en la base del asiento el detalle o el nombre del asiento. ¿De acuerdo? Y por último, ahora sí, debajo de las columnas del debe y el haber, ponemos las sumas de ese asiento, que siempre tiene que ser el resultado de sumas iguales. ¿Alguna duda sobre este tema, sobre este concepto? ¿Tenían claro o sabían que un asiento contable se compone de 5 partes? Bueno, yo no. Ok. Sí, Yo tampoco, solo sabía de 4. ¿sí les queda claro ahora? Sí, señor. Sí, mucho. Ok.
Vamos a verlo ahora el asiento contable, totalmente ya ahora sí en una estructura, ya Don, una consulta. Sí. La fecha no es importante. Exactamente, más bien en ese elemento, en esta presentación yo fallé porque no lo puse acá. Más adelante sí lo corregí, pero acá no. Ahí va la fecha también en el número de la transacción, también va la fecha. ¿Por qué ponemos número de la transacción? Más que número de transacción es el diario, la actividad del diario que ya hemos puesto antes. Por ejemplo, que puede ser de que vamos a hacer el asiento de la primera actividad, de la primera transacción, ¿verdad? Que por lo general cuando comenzamos una empresa tiene que ver con el aporte de los socios. Entonces esa es la primera transacción y a la par la fecha, ¿de acuerdo? Entonces más bien ese elemento hay que tomarlo muy en cuenta. Me queda nada más duda ahí, disculpe, ese del detalle de aporte de los socios, ¿yo de dónde obtengo? O sea, cada, ¿cómo le explico? Ese es el nombre del asiento, pero ahorita no entremos en ese detalle porque aquí lo que estoy tratando de poner en escena es que a usted le quede claro cuál es el concepto de los asientos contables y cuáles son sus partes. Ya en el desgrano del asiento ya lo vamos a ver en los ejercicios posteriores, porque digamos ya ahorita evidentemente si usted me dice, bueno, ¿y de dónde sale eso? No, porque esto es nada más un ejemplo para que a usted le quede claro en la construcción de un asiento en físico, en digamos, la estructura, en qué consiste. Ya en el desgranaje de los asientos ya vamos a entrar a eso. Vamos primero pasito a pasito, ¿de acuerdo? Ahora bien, queda claro el concepto del asiento, de dónde extraemos la información para armar un asiento y la estructura. ¿Hay preguntas? ¿Queda claro? Sí, queda claro. Ok, listo, ¿verdad? Entonces ya vimos concepto del asiento, cuáles son sus partes, cuáles son sus características. Veámoslo acá a detalle. Abel, una consulta. Sí. Ya no se utilizan los otros espacios que se utilizaban antes en el libro contable, donde relacionábamos incluso el libro de mayorización con el de asientos, o que era un espacio, pero no recuerdo ahorita el nombre. Que venía la fecha y venía ese espacio, que ese espacio era el folio donde estaba el número de ese asiento. No recuerdo el nombre. Ese es el código de la cuenta. Estaba. Sí, entre los libros lo relacionábamos. Yo recuerdo que en el asiento se pone, no sé si era en el de asientos o era en el de mayorización, que poníamos el número donde estaba ese asiento, me parece que era. Se relacionaban entre ellos. ¿No es con el libro mayor que se relaciona? Y creo que es el mayor. Ajá, sí, con el libro mayor se relaciona con el de asientos. Ese espacio ya no se utiliza. Sí se utiliza, pero como dice Abel, este es un ejemplito que se está dando para conceptualizar asientos contables. No quisimos hacerlo como más complejo, porque después se pueden incluir en los ejemplos siguientes. Está bien, muchas gracias. No era para saber si ya no se utiliza. De hecho, yo nunca lo utilizo con los chiquillos para no hacerles más enredo, pero... sí. Pero quería saber si era que ya no se utilizaba. Sí. Gracias. Eso sí se usa en los sistemas contables. Yo creo que no me está diciendo el catálogo de cuentas. Creo que sí. Entonces el catálogo de cuentas es el código de la cuenta con la descripción de la cuenta. En este caso, donde dice el número de transacción, ahí sería el código de la cuenta. Eso ya lo vamos a ver más a detalle ahorita más adelante, porque sí lo vamos a analizar, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Ajá.
Sobre esta conceptualización y las partes del asiento, ¿alguna otra duda, compañeros? No, de momento no, gracias. Ok, listo. Entonces vean que así en su estructura queda el asiento contable con sus 5 partes. ¿De acuerdo? Yo sí con los estudiantes trato de ser a veces muy muy exigente. Un día de estos teníamos una conversación profunda con mi esposa, porque yo le decía, necesito que me ubique. Vean este escenario. Vamos a analizarlo un poquito, porque yo sé que hay muchos que puede hacer que se sienten en el mismo escenario. Yo le decía a ella, aquí está un asiento contable. Resulta que yo soy profesor de una especialidad que no es contabilidad. Usted es profesora de una especialidad que es contabilidad. Yo tengo este asiento contable y yo, ¿qué tan estricto debería de ser para calificarle ese asiento a un alumno si yo debería de calificárselo como un todo y decir, lo hizo bien, tiene el puntaje, y yo puedo decir, le doy un punto, le decía yo a ella, o le doy 5 puntos por cada asiento. Entonces, por cada elemento que no me haga, le quito un punto, ¿verdad? Yo le ponía en escenario. Ahora se los pongo a ustedes. ¿Qué opinión les merece? ¿Le calificarían a un estudiante, en el caso de ustedes, como un todo el asiento o se lo calificarían desgranado? ¿Qué piensan ustedes? Me gustaría escuchar unas 2 o 3 opiniones. Desgranado. Excelente. Y otra consulta, don Abel, tenía la mano levantada. Cuando nosotros utilizamos la parte del haber, bueno, por ahí leí en un libro que dice que siempre hay que dejar como 5 espacios hacia la derecha cuando tenemos la cuenta del debe con el haber. No sé hasta dónde eso aún se aplica. Bueno, ya eso no se aplica porque ya todo se utiliza en un sistema contable, ¿verdad? De hecho, ya no existen en muchas empresas los libros en físico, todo se lleva digital, pero tendríamos que ver. Yo no lo he visto. Ok, ¿alguna otra opinión al respecto en cuanto a la calificación? ¿Qué le pondrían ustedes? ¿Una nota única como un todo o desgranado? ¿Alguien más que nos refuerce? Yo iría desgranado también, porque ya hay que ver el esfuerzo que hace el estudiante por analizar una transacción, ¿verdad? Y a la hora de ubicar. Excelente. Sí, yo también desgranado. Excelente. Ok, vean qué bonito en el ejercicio de esto, que sí, exactamente. Yo considero, y bueno, con ella llegamos a la conclusión de que por lo menos nosotros quienes no estamos preparando estudiantes para que ejerzan la profesión contable, podemos ser un poquito más flexibles. Y en el caso de ellos que sí están preparando a alumnos para hacer un ejercicio contable, ser un poquito más estrictos, ¿verdad? De hecho, usted estudia contabilidad y escucha a los profesores de contabilidad en las mismas universidades y son muy estrictos en su calificación, ¿verdad? En ese sentido constructivo de todas las bases y elementos que tienen que ver con esto que yo le llamo la carpintería. Entonces, me parece que también la tienen clara. Y sí, yo les apoyo y les refuerzo esa opinión en cuanto a la calificación. Ok, ¿tienen visible el ejercicio? Tuve que salirme para volver a presentarlo porque no me quería... Sí, ahí se ve bien. Sí, ok. Bien. ¿Quién me ayuda para ir haciendo? Ok, vamos ahora sí. Vamos a ir viendo 5, 6 actividades o ejercicios de cómo ir haciendo los asientos contables. Este es el primero. ¿Quién me ayuda con la lectura? Dice, se constituye, ay Dios, ya no lo veo. Oh Dios. ¿Quién sí lo ve? Se constituye una empresa donde los socios aportan el efectivo de 1,5 millones. Es que casi no lo veo. Ok, como esto está bien arriba, vamos a desarrollarlo. Voy a presentarles cómo queda para que lo vean ya listo.
Vean el ejemplo. Se constituye una empresa donde los socios aportan el efectivo de 1,5 millones, ¿verdad? Esta es la constitución de una empresa, esta es la primera actividad, o este es la primera actividad del diario. Vean que ahí está el número 1, donde dice, ¿verdad?, que esa es la primera actividad y lo que estamos haciendo. Ahora sí, vamos a construir el asiento. Transacción número 1. En este caso, afectamos dentro de las cuentas, ¿verdad? Vamos construyendo ese análisis que venimos haciendo desde antes, ¿ok? Se hace un aporte de los socios en ¿quién me ayuda? Efectivo. En efectivo. ¿Dónde aumenta, a cuál de las cuentas principales afecta el efectivo o a cuál pertenece? ¿Al debe? Al No. activo y va en el debe. Al patrimonio. Pertenece al activo. ¿Sí queda claro? Escuché patrimonio por ahí. Sí. Sí, porque es Al activo, sí, es una Al cuenta de activo. activo. Y va en el debe. Ok, listo. Es efectivo. Pertenece al activo. ¿Dónde me aumenta? En el debe. Debe. En el debe. ¿Vieron? 1,5 millones. Estamos construyendo la dualidad económica. Ya afectamos una cuenta. Vamos a ver cuál es la otra cuenta que se ve afectada. En este caso sería el capital. Social. El capital, ¿dónde aumenta? En la ver. En el haber. En el haber. ¿Vieron? Sí. Ahora sí, la compañera que nos hacía la consulta, Vivian, creo que era. Anteriormente, ahora sí, en el detalle, que aquí es el nombre del asiento. ¿De dónde lo tomamos? De la misma descripción del diario. Entonces, ¿qué es lo que se está sucediendo en este asiento? Un aporte de los socios. No tenemos que confundirnos mucho en la definición del asiento. Entre más clarito, cortico, se lo expliquemos a los estudiantes, mejor, para no hacer así porque la idea no es transcribir toda la actividad del diario, sino ser claritos. ¿De qué se trata ese asiento? Un aporte de los socios. ¿De acuerdo? Y hacemos el cierre del asiento con las sumas iguales. ¿Queda claro? Sí, señor. Sí, señor. Ok. Este es un primer asiento. Vamos a construir el segundo. Esta carpintería ya es solamente ser consecutivos y tener claro la posición y la descripción de las cuentas. Si yo tengo claro la clasificación de las cuentas, el resto es pura seguimiento estructural. ¿Por qué? Porque si yo tengo claro que un efectivo pertenece a X cuenta y dónde aumenta y dónde me disminuye, y así con cada una de las cuentas, en ese ejercicio constante y continuo, usted en los asientos contables no se pierde. ¿De acuerdo? Vamos a ver el segundo. ¿Quién me ayuda con la lectura del segundo asiento, del segunda actividad del diario? Se solicita un crédito a una entidad bancaria a 5 años plazo por un monto de 5 millones, el cual fue depositado en una cuenta de la institución. Excelente, vamos a ver. Lo mismo, no perdemos estructura y empezamos a construir. Leemos. Se solicita un crédito a una entidad bancaria a un plazo de 5 años. En el momento en que yo solicito un crédito, ¿a qué cuenta estoy afectando? pasivo. Al pasivo. Al pasivo. Exactamente. Me encanta que la tienen clarita. ¿De acuerdo? ¿Qué estamos solicitando? Efectivo. ¿Cierto? Eso es lo que nos está entrando. ¿El efectivo a qué pertenece? Pertenece al activo. Y aumenta en él. Debe. Ustedes no ocupan ayuda, ya todo esto lo saben. Ok, y en este caso, tomamos un documento por pagar.
y cerramos el asiento como un registro de un préstamo bancario, o lo podemos dejar solamente como préstamo bancario. A veces nos dicen el nombre del banco, a veces nos dicen el documento que se firmó, el número X, eso lo podemos registrar ahí en el nombre del asiento. Y cerramos ya con lo que tiene que ver, igual lo mismo, ¿lo ven? Siempre con él, ¿verdad? El cierre del asiento con las sumas iguales. ¿Queda clara la ejemplificación de este segundo asiento? Sí. Sí, ok. Vamos al tercer asiento, a la tercera descripción. ¿Quién me ayuda? Se compra de contado un terreno por un valor de 2 millones de colones. Ok. ¿Qué estamos adquiriendo cuando adquirimos un terreno? Un activo. Un activo. Exactamente. Vamos a construir nuestro asiento. Entonces, lo mismo, el activo nos afecta en el debe, nos aumenta el debe. En este caso, vean como ahora se los estaba explicando Alejandra, el tema ya aquí lo reflejamos la cuenta del terreno contra Efectivo. que es lo que está saliendo porque lo estamos comprando. Vean que si fuese que lo estamos comprando por un documento por pagar o ya con un documento, entonces deberíamos de ponerlo diferente. Pero en este caso lo estamos haciendo contra efectivo. Entonces, en este caso aumenta en el haber. Y hacemos el registro, en este caso, ¿lo ven? Registro por compra de terreno. O solamente le podemos poner compra de terreno. ¿De acuerdo? Don Abel, una consulta. Sí. La escucho. Sí, gracias. Con respecto al asiento anterior, en lo que es la cuenta de documento por pagar, por ejemplo, si a mí me dicen en el asiento que se solicita un crédito o se solicita un préstamo, pero no me habla de plazo, no me dice a qué tiempo, ¿verdad? Yo lo podría interpretar como una cuenta por pagar. ¿O tiene que ser siempre un documento por pagar? Ese documento por pagar. Ah, bueno. Aunque no me diga el plazo al lo que se solicita. Exactamente. Compañera. Sí, la escucho. Bueno, voy a aquí. Documento por pagar. Aquí habla de plazo, entonces no tiene problema, no tienen duda. No indica tiempo por defecto. Ese documento por pagar es un pasivo a largo plazo. Toda la bibliografía que he leído indica que por defecto el documento por pagar que no indica tiempo se debe de clasificar en un pasivo a largo plazo. De hecho, si aparece esa pregunta en un examen de especialidad, se puede apelar, porque debe de indicar el plazo. Puede ser un documento por pagar a corto plazo o un documento por pagar a largo plazo, pero debe de indicarse. Si no, por defecto es a largo plazo. Porque documento quiere decir una firma, ¿verdad? De la persona que se hace responsable de la deuda, ¿verdad? Entonces es una obligación. Ok, muchas gracias. ¿Está claro? ¿Sí o no? Sí, Gracias. Listo, seguimos. Vamos con el cuarto asiento. ¿Quién me ayuda?
Se registra el futuro pago de los salarios del mes que asciende a un monto de 500,000. Exactamente. Ok. Ya entramos acá con los temas que hemos venido, ¿verdad? Tratando de esclarecer. Entonces, en este caso, se nos ve afectado, ¿verdad? La cuenta de gastos por salario. En el ejemplo que hacíamos anteriormente con el abordaje de los activos y los pasivos, perdón, los activos y los gastos que tienen el mismo comportamiento, ¿verdad? Entonces, nos debe de quedar claro que ya a la hora de construir el asiento contable, los gastos se comportan igual que los activos. ¿Nos aumentan dónde? El debe. En el debe, exactamente. ¿Lo ven? Contra salarios por pagar. Y hacemos lo mismo. Abajo hacemos el registro con el nombre del asiento y las sumas iguales. ¿Alguna duda? ¿Tienen alguna duda? No, no. ¿Por aquí? Todo claro. Ya va quedando más claro, ¿verdad? ¿Cierto? Sí, doña Alejandra, Sí. profe, una pregunta. Ok, si yo pongo ahí en lo que es gastos de salarios, ¿verdad? 500,000 colones, ok. Y si yo en la parte de abajo, esos gastos por salario yo los voy a pagar con efectivo. Entonces yo puedo poner ahí salarios por pagar, en lugar de poner salarios por pagar, ¿puedo poner efectivo? ¿O no? Ok, usted quiere pagar el salario de una vez. Ajá. Sí. Sí, digamos, es que siempre que lo he hecho, no sé si lo he hecho mal, me imagino que sí, porque siempre que pongo gastos por salario, o sí, salarios por pagar, o qué sé yo siempre le ponía, salarios por pagar en el debe, que era un gasto, contra efectivo, porque ¿qué entraba? O sea, ¿qué teníamos? Un gasto. ¿Con qué salía? Efectivo, porque teníamos que pagarlo. Bueno, eso era lo que yo hacía así. Entonces ahí la cuenta no es salario por pagar, es gasto por salario. Gastos por salario es una cuenta que no existe, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde dijimos que aumentaba el gasto? En el debe. En el debe. Entonces, ahí me va a aumentar el gasto. Voy a registrar en mis contabilidades el gasto. Y la cuenta que va a restar, se puede decir, ¿verdad? El gasto, o lo va a aumentar en este caso, es la cuenta de efectivo. Porque el efectivo es una cuenta de activo. Y voy a disminuir el efectivo ¿para qué? Para representar Para el pagar. flujo de salario. Sí, para pagar los salarios. Para pagar los salarios. Entonces acá, la cuenta que interviene no va a ser un pasivo, va a ser una cuenta de gasto, va a ser una cuenta de activo. Es que ahí dices, perdón, profe, es que ahí dice salario por pagar. Ok. Sí, ya. En la tienda. De una vez. Yo no pago ese salario. Ahí es donde interviene el salario por pagar. Entonces, voy a aumentar mi salario por pagar en el haber, es un pasivo, me aumenta en el haber, y voy a aumentar mi gasto de salario, que es un aumento en el deber. ¿Qué sucede al final? Para cerrar esa cuenta, bueno, los ingresos y los gastos, los asientos de cierre, ¿verdad? Ahí es donde se van a utilizar lo que son unas cuentas de
se llama cuenta puentes, para pasar tanto el gasto como los ingresos a cero y empezar un nuevo periodo, ¿verdad? Con los ingresos y los gastos en cero. Pero ya hablamos ahí un poquito más, más profundamente del área contable. Ya estamos empezando con los asientos de ajuste que se hacen al final del periodo. Aquí estamos hablando de los asientos de diario, los que se realizan en el momento. También hay un tema muy importante de los asientos de diario, que casi siempre hay una factura o un documento que lo representa. Para reforzar un poquito la explicación de Alejandra, esto va, y siempre vea que sí tenemos claro el tema del gasto por salario, eso lo tenemos claro. ¿Cuándo poner salarios por pagar y cuándo poner efectivo? Va a depender de el tiempo, ¿de acuerdo? Es un tema interpretativo de tiempo. Ahí es donde yo debo de entender cuándo voy a utilizar una o la otra cuenta que me va a afectar para terminar de hacer la dualidad económica. ¿De acuerdo? Entonces, si el salario yo lo voy a pagar ya en efectivo, entonces ahí es donde yo lo represento de esa manera. Pero cuando yo lo que estoy construyendo es el escenario donde yo voy a decir que estoy haciendo un asiento porque tengo salarios que tengo que pagar, vean el escenario que me está diciendo, son salarios que tengo por pagar. Entonces, vean qué diferencia. Entonces, esa es una manera contable de desgranar ya las cosas para poder tener clarito la correcta construcción del asiento. Y tampoco que nosotros nos vayamos de cabeza que porque veamos el asiento hecho donde diga gasto por salario y efectivo abajo, entonces sí está bien. No. Tengo que tenerla bien clara para hacer tanto la explicación al alumno como para entenderlo yo y saber bien el escenario donde se mueve. Y vean que una palabrita me cambia todo. Sí, nos explicamos bien, compañeros. Laura. Sí, ya me queda un poquito más claro. Sí, y así vamos. Entre más ejemplos, vean que entre más ejemplos vamos más esclareciendo las cosas. ¿Alguien más tiene alguna duda en este punto? O sea, yo para poder entender bien, ¿verdad? Si se dice que es efectivo, que se paga de contado, entonces sí. Bueno, si se paga en efectivo, entra el gasto. Y si se paga después, entra la cuenta de salarios por pagar contra el gasto. No va a entrar el efectivo. Ok. Continuamos. Eso, profe, disculpe, Sí. eso tiene que, bueno, ya se lo dijo, que tiene que ver con el registro. Sí, Magali. El momento de la transacción, porque igual ahorita yo tenía esa duda, pero me pasaba lo mismo a la compañera, pero yo lo que he entendido es que si dice ahí, se registra el pago del salario por el monto, ahí sí voy a utilizar el efectivo. Porque estoy diciendo se paga los salarios por el monto de 500,000 colones, ahí sí puedo decir gasto de salario contra efectivo, porque estoy pagándolo ahí, porque no tengo ningún tiempo establecido. Exactamente. Usted la tiene clara, exactamente. Ok, gracias. Este ejemplo dice, se registra el pago. Entonces ahí hablamos de que no se cuenta de efectivo. Okay. O sea que en el caso suyo, Magali, usted ya tiene claro una línea. Aquí usted está agregando o reforzando más conocimiento al que usted ya tenía. Sí, está bien, gracias. Listo. Continuamos. ¿Alguien más? Pasamos al quinto. ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? Se dan servicios de mensajería por un monto de 800,000. Listo. ¿Cuáles son las cuentas? Eso es un ingreso por servicios.
se dan ingresos de servicios de mensajería por un monto de 800,000. Ingresos por servicio. No es efectivo ahí. Primero la cuenta. Tal vez, profe, ahí sí me puedes aclarar un poquito. ¿En qué momento? Porque a mí sucede en este punto de ingresos por servicio. ¿En qué momento, bueno, las cuentas por cobrar es a corto plazo? Para yo establecerlas en el registro de la descripción de cuentas. Sí, así es. La cuenta por cobrar es una deuda que tiene clientes, ¿verdad? En el que nosotros tenemos que recuperar el dinero lo más pronto posible para tenerlo como efectivo. Entonces, se dan servicios de mensajería por un monto de 800,000 colones. Ahí no se especifica el efectivo porque no dice, nada más dice se da servicio de mensajería. ¿Okay? No, Pero tampoco dice que no nos lo pagan, entonces ahí es donde me queda la duda. Exacto. Ejemplo. Yo voy a atender, voy a decir un nombre, Aurora. Voy a atender a Aurora y Aurora quiere los servicios míos del área de contabilidad. Entonces, Aurora me dice que necesito que me haga las facturas y que me haga las declaraciones, pero yo le pago hasta fin de mes, hasta el 30 de cada mes. Entonces, yo a ella le doy mis servicios, le vendo mis servicios como profesional, ¿verdad? Pero como ella me paga hasta el 30, el último día del mes, o me puede pagar hasta el mes siguiente, yo le genero una cuenta por cobrar a ella. Yo a ella le doy mi servicio, le hago las facturas, le hago las declaraciones, o sea, le estoy trabajando por ese servicio, ¿verdad? Pero ella, el dinero, me lo va a depositar hasta el siguiente mes, por ejemplo. Entonces, yo le hago una cuenta por cobrar a esa cliente. Ajá. Sí, es que digamos, en las prácticas, bueno, por lo menos en las que yo tengo, en algunos viene así, ¿verdad? Que se da servicio por, bueno, en ese caso mensajería, para pagar en 30 días, por ejemplo. Entonces ya ahí sabemos que es una cuenta por cobrar, pero en este caso no nos está diciendo ni que nos lo están dando de una vez, ni que nos lo van a dar después. Entonces yo por lo menos sobreentendería ahí que el servicio me está entrando de una vez, los Yo lo hubiese 800,000 metido colones. igual que la compañera, O sea, como yo lo hubiera puesto efectivo. Ajá, yo también. Porque no ahí está dice especificando. que lo va a pagar después, ni... Sí, ahí No sé. debe ser un poquito más específico, ¿verdad? La parte del ejemplo. Pero se asume que cuando no se especifica se dieron servicios de mensajería por un monto de 800,000 colones pagados en efectivo o depositados al banco, ¿verdad? No lo indica. Entonces, se asume que el cliente, quien recibió el servicio, no le pagó. Entonces, si no le pagó, es una cuenta por cobrar. Ya eso es una interpretación ya del autor. En el caso de nosotros, como profesores, sabemos que el estudiante pueda que tenga estas dudas, ser lo más claro posible. Sí. Es mejor redactarlo más claro. Para a la hora de redactárselo a ellos, sí. Posible. Se da el servicio de jardinería por un monto de 800,000 colones pagados el mes siguiente. Entonces, si usted dice pagados el mes siguiente, entonces sabe que tiene que usar cuenta por cobrar. Si usted dice depositados en la cuenta a nombre de la empresa tal, que es la que da el servicio, entonces ya es efectivo. Igual también se puede poner por 800,000 colones a crédito. Exacto. A crédito Okay. es una cuenta por cobrar. Ajá, ok. Pero a crédito, si es cuenta por cobrar, tiene que ser a un plazo, qué sé yo, siempre hay que especificar meses, 30 días o 20 días, etc. Sí. Para que quede más clarito al estudiante. Listo. Muchas gracias. Con mucho gusto.
Ok, entramos al ejemplo número 6. ¿Quién me ayuda a leerlo? Se compra mobiliario y equipo de oficina por un monto de 300,000 colones. Ok, véanlo bien. Se compra mobiliario y equipo de oficina por un monto de 300,000 colones. Vamos a ver la resolución del asiento. Mobiliario y equipo, ajá, al debe, ajá, y efectivo porque es lo que sale. Sí. Exacto. ¿Vieron? Ok, compañeros. Hasta acá ya vimos la conformación de ahora sí, de lo que tiene que ver con los asientos contables, sus definiciones, sus elementos, características y estructuras, y ya desarrollamos 6 asientos contables. Quiero que entiendan esto y el ejercicio me salió perfecto. ¿En qué sentido? Que nosotros estamos acostumbrados a trabajar muy lineales, ¿de acuerdo? Y estas cáscaras de banano que ustedes encontraron acá, compañeras, las felicito. Las felicito porque ustedes encontraron cosas en las que normalmente somos muy lineales. Pasó, sí, está bien. Ustedes encontraron detalles pequeñísimos y salieron de las dudas con una contadora. Entonces, las felicito y más bien espero que esas dudas, como yo le decía a Magali en el caso de ella, vea que ni siquiera era una duda. Ella tenía claro una línea, pero ahora reforzó que existe esta otra posibilidad también de verlo, de entenderlo y de realizarlo. Y así vino sucediendo en cada uno de los asientos, porque es muy fácil construir esto con cuestiones muy básicas. Ya aquí ya representamos elementos de mayor peso, de mayor desgranaje. Vean que era muy fácil construir esto nada más contra efectivo, que es lo que normalmente terminamos desarrollando. Aquí enriquecimos la clase en los ejemplos 4 y 5, donde ya vimos elementos totalmente variados, donde necesitábamos el refuerzo de un contador. El ejercicio salió perfecto desde esa perspectiva. De mi parte, entonces, para que lo tengan claro, lo que continúa en el desgranaje del trabajo ya es hacer el libro de trabajo sobre la práctica número 3. Ahora bien, hacemos un pequeño resumencito, vimos las generalidades de la contabilidad, todo basado en el tema del programa de estudios, del planeamiento de ustedes para construcción de un ciclo contable de una empresa de servicios. Vimos todo lo que tiene que ver con la ecuación contable, vimos la clasificación de las cuentas y entramos al ejercicio de los asientos contables, ¿verdad? Esto es a manera de resumen. Vimos ejercicios de práctica, vimos definiciones textuales, la bibliografía está en el equipo de Teams y les queda como tarea para comenzar a trabajar la otra semana el libro de trabajo número 3. El material está en Teams, pero quiero que observen y analicen un poquito más y ojalá que puedan leerlo antes de entrar a la clase. Sobre conceptos como qué son asientos explícitos, qué son asientos implícitos. No sé si quieren apuntar. O yo se los pongo en el chat, ahí en Teams, ¿verdad? Pero sí quiero que lo tengan presente. Asientos explícitos, asientos implícitos, asientos de diario, ajustes, asientos de ajustes, balance o base de efectivo, base de acumulación o de vengo, ¿verdad? Asientos de ajuste. ¿Qué quiere decir un asiento de ajuste? ¿Qué quiere decir un asiento de diario? ¿Con qué base yo refuerzo el asiento de ajuste o el asiento de diario, ¿verdad? Que ya vimos dos tipos de bases. Base se le llama base de efectivo o base de vengo, son principios de contabilidad generalmente aceptados que ahorita están aplicados y están normados en las normas internacionales de información financiera. Entonces, actualmente
en la parte tributaria es muy importante que conozcan esos dos términos. ¿Por qué? Porque hay uno que hace referencia a documentos y hay otros que no. Entonces, eso para un contador tiene que estar sumamente claro para poder realizar una contabilidad y poder realizar las declaraciones correctamente, ¿verdad? Al Ministerio de Hacienda. Obviamente reforzando con documentos, ¿verdad? Y justificaciones cada una de sus cuentas, cada una del detalle de los movimientos de las cuentas, etcétera, ¿verdad? Entonces yo quiero por favor que le dediquen un poquito de tiempo a esos puntos